Buenas tardes, gracias por estar con nosotros un lunes más. Los saluda su servidor y amigo Luis Carlos Gutiérrez Espinosa. El día de hoy en Hablando de Derecho, nuestro tema será la trata de personas, para lo cual tenemos como invitado a la juez segundo penal del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, la licenciada Janet Montiel Mendoza. Ya sabe, participe con nosotros, sus dudas y sus comentarios siempre son bien recibidos. Además de que usted se puede ganar una de las películas que está rifando nuestra producción, 790-92 nuestra línea de contacto, redes sociales Facebook y Twitter están a su disposición. Le insisto, participe con nosotros para que usted tenga un contexto y pueda llamarnos, participar. Yo le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los delincuentes engañan a mujeres, hombres y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de este problema con fines de trabajos forzosos, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos. Por esta razón, en el estado de Hidalgo se publicó en 2010 la Ley para combatir y prevenir la trata de personas para el estado de Hidalgo, con el objetivo de contrarrestar este delito, así como proteger y dar atención y asistencia a las víctimas de este problema social, y así garantizar el respeto a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad de las víctimas. Gracias por estar una semana más con nosotros en este su programa Hablando de Derecho. Buen provecho si usted está terminando de comer. Gracias por acompañarnos desde la comodidad de su casa o desde donde usted nos puede acompañar. Para nosotros siempre es muy grato saber de usted, por lo cual le invito a 790-92, nuestra línea de contacto. Redes sociales Facebook y Twitter están a su disposición, y como usted ya lo escuchó al inicio de nuestro programa, el tema del día de hoy es la trata de personas, para lo cual tenemos como invitada a la juez segundo penal del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, la licenciada Janet Montiel Mendoza. Licenciada jueza, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Juez, un honor estar en su programa nuevamente, le agradezco la invitación, y traemos un tema pues bastante interesante. Como ya lo veían en la cápsula, es un tema muy difícil, ya de algunas décadas, donde se hizo conciencia de esta situación, y pues bueno, yo encantada de participar y por supuesto de compartir con tu público un poco del conocimiento que hay al respecto. Gracias, personalmente un gusto que nos acompañes el día de hoy, una gran amiga y sobre todo una gran jueza de nuestro Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Seguramente en casa usted, si nos sigue, va a aprender mucho el día de hoy. También en el estudio, ya sabe, tenemos alumnos de la licenciatura en Derecho, y el día de hoy tocó el turno a la Universidad Real Hidalgo, de aquí, del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, quienes participarán con nosotros en el tercer y cuarto bloque, haciéndonos patentes sus comentarios, sus preguntas. Pues bien, amiga jueza, para iniciar con nuestro tema el día de hoy, la trata de personas, un delito que desgraciadamente en nuestros tiempos se ha vuelto recurrente. Para iniciar y que tengan en casa un contexto, para que puedan participar con nosotros, ¿qué es la trata de personas? La trata de personas, como bien lo ha señalado, ha sido un fenómeno social muy importante. Este surge a partir de la Segunda Guerra Mundial con mayor auge. Vamos a entender la trata de acuerdo al Protocolo de Palermo, que es el establecido por las Naciones Unidas, como aquellas modalidades donde se abusa de una persona, donde se abusa de un ser humano, para efecto de obtener un beneficio. Estos beneficios son diversos, pero bueno, en manera concreta, la trata de personas es aquella donde se abusa de la situación en particular de una persona. Es común que quienes no estamos familiarizados con la materia jurídica hemos escuchado trata de blancas, secuestro, privación de la libertad, inmigración. ¿Todos estos términos están relacionados o es algo completamente distinto hablar de trata de personas con estos conceptos? Excelente, has abordado un punto sumamente delicado y sumamente importante. Generalmente se confunde la trata de personas con la trata de blancas. Vamos a partir de un punto particular. La trata de blancas es un concepto bastante arraigado, pero se ha equivocado. La trata de personas inicia en la Segunda Guerra Mundial y de manera concreta en mujeres y para fines sexuales. ¿Qué significa esto? Que se empieza a dar la prostitución ajena, es decir, no una prostitución voluntaria, sino se obligaba a las personas a comercializar con su cuerpo. La trata de blancas fue en concreto
prostitución de mujeres o para fines sexuales. Sexual, mujer. La trata de personas es un concepto mucho mayor. Cuando la Secretaría General de las Naciones Unidas se da cuenta de esta deficiencia en el vocabulario, empieza a ahondar en los países, y vamos a partir también de otro punto importante. La mayoría de los países en nuestro sistema global participa de la trata, ya sea que sea origen, ya sea que sea por donde transitan o ya sea donde llega. Entonces empezaron a darse cuenta que la trata de personas estaba involucrando a hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes. Entonces amplían esto no solo para fines sexuales, sino también para fines de trabajo, también para explotación sexual y también para incluso extracción de manera ilegítima de órganos, tejidos y demás. Entonces, la trata de blancas se utilizó de manera completa, terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando se da mucho en la migración femenina, porque distintos países aportan hombres, entonces es donde la mujer entra al campo laboral y se empiezan a dar cuenta que hay demasiada falta de cuidado en asuntos sexuales referentes a las mujeres. Y la trata de personas es un concepto mucho más grande, abarca hombres, mujeres, niños, niñas y demás. También se ha confundido mucho con la situación del tráfico de personas, que es algo también diferente. El tráfico de personas propiamente va de un país a otro país, pero bueno, sí que ya me estoy saliendo un poco de la pregunta inicial, pero son conceptos diferentes. No, muy interesante lo que nos comentas, porque a veces quienes tenemos un contexto jurídico nos es fácil ubicar el tipo penal, una descripción, pero seguramente en casa son conceptos que cotidianamente confundimos. En este caso, dado de lo que nos comentas, también lo podemos relacionar con algo como la esclavitud. ¿La esclavitud tiene algo que ver con la trata? Por supuesto. Mira, una de las modalidades de la trata de personas es precisamente esa esclavitud. Vamos a partir de algunas conductas: acaparar personas, reclutar a personas, trasladar a personas, recibir a personas. Y se hace, como decía al principio, a través de un medio. Este medio puede ser la violencia, puede ser el fraude, puede ser el engaño, puede ser el abuso de poder, puede ser el abuso de autoridad, puede ser alguna prestación económica. Y la finalidad es la situación de trato sexual, pornografía, abuso de menores, trabajo infantil, y precisamente viene algo que es la esclavitud o la servidumbre. ¿Qué significa ello? Que hay personas que están recluidas en centros de trabajo realizando actividades como maquila, construcción, agricultura, y no se están respetando sus derechos fundamentales, sus derechos humanos. Por consecuencia, tiene una variante, es una modalidad, la esclavitud de la trata de personas. Es un rubro de los muchos aristas que tiene. En el estado de Hidalgo tenemos tipificada esta conducta, tenemos el delito de trata de personas. Concretamente, ¿cuál sería en nuestra legislación esa descripción de la trata de personas? Es el artículo 273 del Código Sustantivo Penal del Estado de Hidalgo, lo aborda, y de manera específica, para citar nada más el contexto, en el año 2000 se establece un protocolo, para términos prácticos, el Protocolo de Palermo. Ahí los Estados miembros se reúnen y establecen qué se va a entender por trata, quiénes van a ser los sujetos, quiénes van a ser las actividades. Y en el artículo 3 de este protocolo, que por cierto México firma en el año 2000 e inicia en el 2003 previa ratificación y aprobación del Senado, en el artículo 3 se establecen todas las particularidades, todas las acciones que nos van a llevar a la trata. Mentiría porque no me sé la literalidad del artículo, pero habla de las conductas que ya habíamos establecido, de esta situación de acaparamiento, de abuso, de traslado, de obligación de una persona de hacer una conducta que no quiere. Obviamente hay un sometimiento de voluntad. En la trata de personas no hay voluntad, es una voluntad viciada, por así decirlo. Si en algún momento una persona se le está obligando, se le está condicionando. Entonces, además de que el artículo nos da los sujetos, las modalidades, nos va a dar los fines. La legislación hidalguense tiene un excelente trato en lo que es este delito.
tiene las modalidades, tiene las agravantes, es un capítulo bastante extenso, incluso es un artículo que tuvieron que hacer el BIS y el TER para efecto de estar a la vanguardia. El Estado de Hidalgo está a la vanguardia de los protocolos internacionales. Tenemos una excelente tipificación, pero naturalmente que no basta con una excelente tipificación, se tiene que denunciar. Incluso uno de los tópicos que marca este delito en concreto es que si una persona tiene conocimiento de que una persona o un grupo de personas está siendo víctimas de trata, tiene que denunciarlo, estamos en la obligación de denunciarlo. Vamos a citar un ejemplo, no lo abundo porque no es tema de la plática. ¿Te parece si regresando de una pausa nos hablas de este ejemplo? Claro que sí, por supuesto. Gracias, el tiempo nos alcanza, yo le pido a usted que no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. Habrá trata cuando se realice la captación, transporte, traslado, acogida y recepción de personas con fines de prostitución, explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud, servidumbre o extracción de órganos. Gracias por continuar con nosotros. Si usted acaba de sintonizarnos, el día de hoy estamos hablando de trata de personas con la licenciada Janet Montiel Mendoza, juez penal del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, quien ya nos ha explicado lo que es la trata de personas y dónde ha surgido este concepto. Jueza, amiga, antes de irnos a este corte, nos mencionabas acerca de un ejemplo sobre lo que es la trata de personas. ¿Cuál es ese ejemplo? Por ejemplo, en los estados que están más al sureste de la República Mexicana, por la situación migratoria, se da mucho que los migrantes guatemaltecos, ecuatorianos, hondureños, se quedan ahí en lo que juntan dinero para poderse trasladar. Entonces, se quedan trabajando, pero se quedan en condiciones deplorables. Hay algunas fábricas clandestinas que a cierta hora abren, trabaja la persona y a cierta hora se supone que tendrían que salir, pero siguen adentro. Entonces, aparte de cometer una situación de ilegalidad por solventar algunas infracciones a la ley por lo que hace a migración, es una clara manifestación de que hay un trabajo de esclavitud y muchas personas se dan y nos damos cuenta de esta situación. Lo más delicado que te das cuenta que el trabajo infantil está en su apogeo, donde hay pequeños que están trabajando, que ya están utilizando las máquinas, que están sufriendo lesiones y que no hay ninguna protección. Al respecto, en este caso la Convención 182 de la Organización Internacional del Trabajo también regula el trabajo infantil. Entonces es una preocupación global esta situación, no solo para delitos sexuales, sino también ya para explotación laboral propiamente dicha. Entonces es algo que tenemos que poner énfasis, tenemos que poner en conocimiento de las autoridades, atrevernos a denunciar y finalmente tiene que ser castigadas las personas que están involucradas en esto porque es una mafia que nosotros mismos estamos permitiendo que continúe. Como te comentaba al principio, no es un delito que apareció ayer y está de moda, es un delito que lleva mucho tiempo y que se está preocupando en este caso la misma sociedad para efecto de erradicarlo completamente. Nos hablabas también antes de irnos al corte de este protocolo de Palermo y de los sujetos que intervienen o de los sujetos de este delito de trata. ¿Cuáles son los sujetos en concreto? En este caso el sujeto va, como en todo, bueno, ¿qué le puedo decir, señor juez? Usted perfectamente la estructura del tipo. Hay sujeto activo y sujeto pasivo. Sujeto activo, aquella persona, como lo decía la cápsula, que acopie, que traslade, que no diga nada, que se mantenga propiciando propiamente el delito. Y el sujeto pasivo, como ya lo hemos referido al principio, serán las mujeres víctimas de la trata, los hombres víctimas de la trata, los niños y niñas y adolescentes víctimas de esto. Siempre se va a ver dos tipos de sujetos, el activo y el pasivo. Entonces, las conductas que realiza el activo son diferentes. No es lo mismo que se recluta a un grupo de personas, mujeres, para efecto de productos sexuales, entiéndase pornografía, videos eróticos, charlas, chats y demás tendientes a la sexualidad y demás, a un grupo diferente de hombres productivos, fuertes, que los tienen en los campos, que los tienen en la construcción y que están abusando de ellos en una especie de servidumbre o esclavitud. Y no va a ser lo mismo esta situación tan triste y lamentable donde de momento desaparece una persona y
usan sus órganos y demás. Entonces, la trata de personas abarca desde un punto, desde una pornografía ilícita, porque hay países que tienen regulada la pornografía, desde una pornografía ilícita hasta una extracción de órganos, pasando por trabajos de esclavitud, pasando por matrimonios ilegales, pasando por matrimonios serviles. Entonces es un contexto impresionante, es un contexto muy grande y que da para muchísimo trabajo de investigación. El niño necesita acreditar los mismos elementos cuando sobre él se está dando esta conducta, este tipo de trata de personas. Excelente pregunta. No. Como bien lo sabes, el interés superior del menor es una herramienta que todo juzgador, que toda autoridad tiene que tener y tiene que aplicar. Uno de los puntos de las modalidades para la trata implica que haya una fuerza, una violencia, una coerción, un engaño, un fraude, un abuso, una venta. Los adultos tienen que acreditar estas modalidades, los menores no. Basta con ser menor de 18 años para saltarnos esta modalidad. En este caso los niños, no tienen por qué acreditar que fueron engañados, no tienen por qué acreditar que hubo un fraude, no tienen por qué acreditar que una persona familiar de ellos o un tutor está obteniendo un beneficio económico porque se grabe un video erótico o explícitamente sexual. El niño está exento de esta situación, precisamente por esa protección que le da el Estado. Fundamental, como bien lo dices, para proteger a los niños. México es un país que tiene un problema migratorio, yo lo voy a decir, complicado. Es un país donde tenemos migración de nuestros nacionales al extranjero. Tenemos migración de nuestros hermanos centroamericanos a México, sudamericanos, e incluso se da la trata de personas europeas, de mujeres europeas, a México. En nuestro país este problema es un problema realmente interno nada más. No, en este caso la trata de personas y el tráfico de personas, bueno, son conceptos diferentes, pero lo me acababas de decir, y si me permites hacer nada más una diferencia, porque también hay a veces utilizamos mal los conceptos, y para efecto de que tú me decías que todos podamos comprenderlo. El tráfico de personas y la trata de personas son cuestiones completamente diferentes. En el tráfico de personas se rompen barreras, se rompen fronteras, como bien lo acabas de referir, de un país a otro país, de un estado a otro estado, pero no hablando de entidades federativas, sino de Guatemala, Chile, Brasil y demás. Y la trata de personas puede ser un problema interno o un problema externo. Para que haya tráfico de migrantes tiene que venir de Guatemala a México, y para que haya tráfico ilegal tiene que ser de manera ilegal, entiéndase que se violen los procedimientos jurisdiccionales o administrativos. Pero para que haya trata puede haber en una comunidad. Pachuca puede tener trata de personas, puede tener abusos, puede tener situaciones de esclavitud y de servidumbre. Entonces, cuando se hace externa, como te señalaba al principio, la mayoría de los países participan de la trata. Sale de un país, pasa al otro y termina en el otro. Entonces estamos hablando que hay una trata externa, es decir, México está importando personas para cometer este delito, y es una situación muy clara. Hay muchas desapariciones dentro de los estudios sociológicos que se han hecho. Parece ser que algunas jovencitas son extraídas de territorio mexicano como un producto sexual para otros países. Insisto, es un estudio que hace la sociología. Obviamente supongo que hay datos fuertes o datos duros al respecto, pero no. Bueno, la trata de personas se da de manera interna, se puede dar en una comunidad, se puede dar en una localidad, se puede dar en un pueblito. El tráfico de personas necesariamente tiene que salir del país y entrar a otro país. Concretando quizás con un ejemplo también, porque en casa tenemos muchas dudas. En nuestro país desafortunadamente todavía se da aquello de que en determinadas comunidades a la mujer, a la hija, la intercambio por algún producto, o ya la tengo, valga la expresión, tratada con el compadre, con el vecino. Esto es trata de personas. Sí, es una de las modalidades de la trata. Matrimonios serviles, donde abusas de la condición de desventaja de la persona, abusando la posición de autoridad. El padre es la autoridad, o los hermanos, o el padrino,
o el compadre y tiene cierto poder respecto de la mujer en estos casos. Por consecuencia, hay un matrimonio servil o hay un matrimonio con desventaja. Y se puede dar una clase particular de la trata de personas, es una de las modalidades. Insisto, un tema muy interesante, un tema en el que el día de hoy quisiéramos que el tiempo fuera un poco más largo. Desafortunadamente llega el momento de hacer una nueva pausa. 790-92 nuestra línea de contacto. Yo le pido a usted que no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando de trata de personas con la licenciada Janet Montiel Mendoza, juez segundo penal del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. Y aprovechando que hablamos de Tula de Allende, Hidalgo, porque lo platicábamos en el corte, un saludo muy especial para mis alumnos de la UNIT, del diplomado y del taller de ejecución. Además, si me lo permite también la producción, un saludo para mis alumnos de San Luis Potosí, de Guanajuato, que afortunadamente no pueden seguir la transmisión directa, pero ven los programas que existen en el canal de YouTube. Si usted está interesado en ver algún programa anterior, tenemos un canal de YouTube donde usted va a encontrar todos los programas anteriores de Hablando de Derecho. Y bien, pues regresando a nuestro programa y hablando de la trata de personas, nos va a tocar ahora el turno de escuchar las preguntas de nuestros invitados en el estudio, los alumnos de la Universidad de la Escuela Real Hidalgo, que hoy nos acompañan, y en primer término le va a tocar el turno a Sonia. Sonia, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va encaminada al protocolo de las Naciones Unidas para prevenir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. La pregunta sería, ¿qué medidas ha aportado o qué medidas se hacen valer aquí en Hidalgo para poder cumplir estos objetivos que son la prevención y la sanción de este delito? Mi excelente pregunta. El nombre corto que se le ha dado al protocolo que usted anuncia es Protocolo de Palermo. Si usted tiene oportunidad de revisar el protocolo y nuestra legislación hidalguense, va a encontrar usted que las figuras son muy similares, incluso las definiciones son exactamente iguales. Esto es consecuencia de la obligación del Estado mexicano de acatarlo ahí señalado, porque es un Estado firmante y es un Estado obligado. Se han tomado distintas, en este caso, medidas. El Instituto Nacional de las Mujeres, el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, el mismo Poder Judicial del Estado de Hidalgo a través del Tribunal Superior de Justicia, con las distintas capacitaciones que se le ha dado a sus jueces, están completamente metidos en esta situación. Creo yo que lo más importante es enseñarle a la sociedad que existe el delito y enseñarle a sus autoridades que tienen que estar atentas. El Estado de Hidalgo va a la vanguardia, el Estado de Hidalgo está en buenos niveles y finalmente los operadores, que somos los que tenemos que aplicarlo, estamos en una constante capacitación para efecto de no desfasarnos y poder advertir una situación de esta naturaleza. Me limito al Tribunal Superior de Justicia, al Poder Judicial, porque es la casa a la que pertenecemos, desconociendo propiamente las actividades de los otros organismos, pero finalmente sé de buena fuente que estas capacitaciones se han dado a todos los operadores. Una persona que está en un área de trabajo social tiene que tener la sensibilidad para detectar a una persona que es víctima de trata y poderla ayudar. Y lo mismo, un juzgador tiene que tener esa sensibilidad para dar la protección que le corresponde. Espero haber satisfecho su pregunta. Gracias. Gracias a ti, Sonia. Caro, buenas tardes. Es un gusto que puedas estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Gracias. Buenas tardes, juez. Buenas tardes. En el estado de Hidalgo, ¿en qué distrito judicial se ha podido dar la trata de personas? En manera concreta es una información que desconozco, pero me comprometo contigo al final del programa. La Coordinación de Información y Planeación del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, de manera mensual, recibe un reporte donde hay asunto de trata de personas. Te puedo hablar de los distritos judiciales en los que yo he estado, que ha sido Zacualtipán de Ángeles Hidalgo y en este caso Tula de Allende. No tenemos un asunto de trata. Insisto, falta mucho la conciencia de la denuncia, pero por supuesto que se ha dado esta situación. En este caso me apena no poder responderte la pregunta, pero con mucho gusto me pongo en contacto con personal de información y planeación y ellos tienen una excelente base de datos y propiamente ahí está. Incluso si tú tienes alguna inquietud puedes acercarte, hay un área y una unidad específica donde aclaran todo este tipo de inquietudes, sobre todo de ustedes como estudiantes, y no solo en esta materia penal, materia civil, familiar, administrativa, a través de Infomex,
accedes y se da la información, y es una información fidedigna y confiable. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti, Caro. Mauricio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Licenciada, ¿qué ocurre con las personas que se encuentran en estado de mendicidad, deambulando por las calles de la ciudad de Pachuca? ¿Cómo el Estado se cerciora que esas personas no se encuentran en el estado, bueno, siendo víctimas de la trata de personas? Realmente aquí requiere una investigación profunda y a conciencia. Además de hacer además es una política social, es una política de Estado. Como bien lo has preguntado, una de las modalidades de la trata es la mendicidad. Hemos tenido conocimiento de que en los cruceros, de momento se acerca al pequeño, se acerca al anciano, se acerca a la mujer indígena y piden el efecto de que se les colabore, se les apoye con alguna retribución económica. Se ha dicho mucho que estas personas son víctimas de ese delito, pero realmente es una investigación profunda que tiene que realizar el Estado para efecto de determinar si esta persona está en una situación de necesidad legítima y verdadera, por lo que hace una carencia económica o de patrimonio o de vivienda, o por el contrario, es una persona que está siendo abusada, que tiene que salir a trabajar pidiendo dinero. Las políticas que ha implementado el Estado pues han sido bastante dinámicas, bastante activas, por lo que tengo un conocimiento. Se realiza pues propiamente el estudio a efecto de determinar, se acercan, platican, y más que quitarlos del semáforo, realmente lo que están haciendo es concentrarlos en los albergues que tenemos, que realmente son pocos para toda la necesidad que hay, pero se concentran y se apoyan. Entonces, pues has tocado un punto muy sensible. Si tú adviertes que alguna persona está en esa situación, tomando las precauciones debidas, a lo mejor tú mismo podrías ser un objeto y un objeto del cambio social. Muchas personas, personas inquietas como tú, pueden acercarse y pueden realmente investigar, y muchas veces nos damos cuenta, insisto, salvaguardando en todo momento tu integridad, que es lo más importante, pero a veces es muy constante que ya sabemos quién es la persona que está en la esquina, ya sabemos quién es el niño, ya hasta los conocemos, pero insisto, es mucho de denuncia social, y si nosotros nos pasamos de largo y no lo volteamos a ver, pues es una deshumanización. Tenemos que involucrarnos un poco más. Ok, gracias. Gracias a ti, Mauricio. Yadira, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, mi pregunta sería, señora jueza, en la actualidad en México, ¿cuál considera que es el factor, el grupo más vulnerable a este delito de trata de personas, y por qué considera que sea ese? El punto más vulnerable son las mujeres y los niños, por una situación de desventaja y de desigualdad histórica. Es incluso el protocolo que al principio nos señaló tu compañera, fue de manera específica ante la situación que se dio de abuso de mujeres y de niños, porque es la parte más vulnerable de nuestra sociedad. Entonces, a lo mejor un adulto, un varón adulto, lo captan pero para fuerza de trabajo, pero una mujer la captan para fuerza de trabajo y para fines sexuales, y un menor completamente desvalido, en situación absoluta de desventaja, son los grupos más vulnerables, las mujeres y los niños. Precisamente por eso, tratándose de mujeres, se está dando todo este auge de la perspectiva de género, que tenemos que tener la sensibilidad, los operadores de los sistemas, para detectar problemas, categorías, donde pueda haber un peligro de discriminación. Y tratándose de menores, está el interés superior del menor. Entonces, de todos los grupos, son los grupos más vulnerables y por ende requieren mayor protección, y el Estado se las está dando. Gracias. Gracias a ti, Yadira. Jessy, buenas tardes, es un gusto que nos acompañes. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Licenciada, ¿cuántos tipos de modalidades existen dentro del delito de trata de personas? Y si podría mencionarlos, por favor. Claro que sí, son varios, te insisto, partiendo de los sujetos, la modalidad que se puede dar son de tipo sexual. En las modalidades de tipo sexual entra la pornografía, entra el abuso sexual, entra todos los delitos sexuales, entran las videos eróticos, sexuales, el chat, entra todo lo relacionado a un abuso, pedofilia y demás. En el asunto de naturaleza económica entra todo lo que ya habíamos platicado, de servidumbre, de esclavitud, de matrimonios forzados,
de abusos en respecto de no respetar los derechos laborales. También se da otra modalidad que la trata de personas la están ocupando para captar seres humanos y extraer sus órganos, tejidos, glándulas y demás. Y otra de las modalidades es la esclavitud o sus similares, que son la servidumbre o el trabajo forzado, donde en campos de concentración de agricultores, de la construcción, en las maquilas, es donde más se da, donde hay más situaciones. Entonces tienes que aterrizar en 3 enfoques que son los principales, que incluso los aterriza el protocolo de Palermo. Un enfoque sexual, porque ahí entran hombres, mujeres, niños y adolescentes. El enfoque económico, por lo que te refería de las situaciones económicas de desventaja, la extracción de órganos, que ha merecido una particular atención, incluso la Organización de las Naciones Unidas, tratándose de situaciones de donantes, de ya sea muertos o vivos, tiene unos reglamentos y estándares muy controlados para efecto de evitar esto, pero bueno, se habla de un mercado negro donde se está dando toda esta situación. Entonces son 3 o 4 los campos que se están manejando a efecto de que, dependiendo de una conducta, caiga en una categoría en específico para darle la atención a la víctima. Vamos a pensar que es una persona, un inmigrante, como lo refería el juez Luis Carlos, un inmigrante que obviamente está de manera ilegal en el país y es detenido para trabajar en un taller de maquila. Se descubre el taller de maquila, ¿cómo vas a proteger a esa víctima? Bueno, pues el protocolo y las leyes del Estado de Hidalgo nos van dando los parámetros. ¿Qué hacemos con esta persona? ¿Es un perseguido político? ¿Es una persona que puede regresar a su país? ¿Es una persona que no ha sido discriminada por su raza, por su origen, por su preferencia sexual? Es increíble la protección que se le da. Entonces, es muy importante que se fije en qué modalidad cae para efecto de darle la atención oportuna e inmediata, que es uno de los puntos del protocolo de Palermo. Recibes a la víctima y no solo es de ya la recibí, ya la tengo, ahora darle la atención, ahora rehabilítala para efecto de que realmente se recupere su dignidad humana, que fue lo que perdió. E insisto, son distintas modalidades, es importante identificarlas para darle la atención concreta y específica a las víctimas. Gracias. Muchas Gracias a ti, Jessy. Llega el momento de hacer una nueva pausa. 790-92, nuestra línea de contacto. Redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. No le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. La trata de personas afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o destino. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando de derecho de trata de personas. 790-92, nuestra línea de contacto. Redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. Aún nos queda este bloque para que usted se pueda comunicar con nosotros y se gane una de las películas que nuestra producción está regalando el día de hoy. Un tema muy interesante, realmente comentarios muy importantes, una charla muy amena y muy ligera de nuestra invitada, la juez Janet, de jueza segundo penal de Tula de Allende, Hidalgo, para que usted pueda aprender un poco más el día de hoy de lo que es este tipo penal, el delito de trata de personas. Preguntas también muy interesantes de nuestros invitados en el estudio, alumnos de la Escuela Real Hidalgo de aquí de Pachuca, Hidalgo. Pues continuando con esta dinámica, toca el turno a Nancy. Nancy, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Aquí en el estado de Hidalgo, ¿en qué partes se encuentra o podemos encontrar más víctimas y por qué? Estimamos que puede haber más víctimas en las ciudades por la situación que se da de que en las comunidades rurales es más pública la actividad de una sociedad y en las ciudades los seres humanos somos más apáticos o más indiferentes. Ya lo señalaba Mauricio. ¿Qué pasa cuando vemos al indigente? Nos volteamos. Entonces no estamos advirtiendo. Se puede dar, por supuesto, en todas las áreas, en todos los niveles y en todos los extractos sociales y en todas las sociedades, pero de acuerdo a los estudios que ha realizado Naciones Unidas, se da más en las ciudades, porque es más proclive a que haya un sector al que se le pueda vender pornografía, por ejemplo, tratándose de un asunto de una modalidad de pornografía de infantes. Obviamente traspasa las fronteras, pero es donde hay más indiferencia de la sociedad, donde hay más el tráfico. Incluso, por ejemplo, también en el campo se puede dar
Si nos vamos a las grandes constructoras o nos vamos a las grandes productoras, obviamente no digo que todas, por supuesto que no todas merecen un respeto, están reguladas, las que el trabajo y previsión social los tiene bien identificados, pero hay ciertos puntos donde están de manera ilegal y es donde se está dando la maquila de manera ilegal, donde se está dando el trabajo de manera agrícola de manera ilegal, donde está el trabajo de construcción de manera ilegal, pero se da un poco más en las ciudades, pero insisto, es algo que está contaminado. Y como lo referíamos al principio, no necesariamente a fuerza en Pachucayo, a fuerza en Tulancingo o a fuerza en una comunidad de Tula, no. Pueden ser distintos, puede ser que salga de un lugar y se vaya a otro lugar, pero finalmente todos están contaminados y es un problema bastante grande. Gracias, Nancy. Jueza, derivada de la pregunta que te hizo Nancy, en México, ¿cuáles son las personas más vulnerables a este delito? Los más vulnerables, las mujeres y los niños, como lo habíamos apuntado hace un momento. Son los puntos de mayor problemática social, disculpen. ¿Por qué? Porque la mujer históricamente ha sido denigrada, históricamente se ha abusado. Aunado al anterior, los menores igual se han visto muy afectados. Entonces es un programa social el que está realmente tratando de purgar estos vicios, pero los puntos más vulnerables podrían ser mujeres y niños, y obviamente en la categoría de mujeres de todas las edades, mujeres indígenas, porque se da mucho más el abuso. Incluso lo que citabas algún principio de la situación de los matrimonios arreglados, donde te doy a cambio de cambio de situación jurídica de la persona, entiendas el matrimonio, te pago con un producto económico, te pago con una cosecha, te pago con un animal. La mujer sigue siendo subajada, pero es una situación de discriminación histórica, no es algo nuevo, es algo que viene arrastrando la sociedad. Y por lo que hace a los menores, lo mismo, hay muchos niños en situación de calle que están sufriendo ese abuso. Es muy difícil, obviamente, que un niño de una familia bien establecida sea víctima de esto, aunque también se ha dado casos donde cierta persona muy cerca de él está abusando de él, y cualquier delito puede ser el caso. Gracias. Continuando con nuestros invitados en el estudio, toca el turno de Miguel. Miguel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. ¿Con qué autoridades en el extranjero se tienen vínculos directos para investigar y combatir este delito? En este caso, hablando de los niveles exactamente, hablando del Poder Judicial, todos los consulados, en este caso el Consulado del Estado Mexicano, están participando de manera activa. Pero es un problema tan grande que todas las autoridades en todos los niveles, tanto de un congresista como un diputado, desde un presidente de una nación a otro presidente, desde un ministro, un magistrado, hasta un juez conciliador, un agente del Ministerio Público. Los puentes directos de comunicación se dan con los consulados o con los embajadores. Entiéndase, cuando hay una situación migratoria, por ejemplo, ilegal, vamos a pensar que el Estado mexicano intercepta a un grupo de trabajadores agrícolas indocumentados de Centroamérica. Inmediatamente entra migración y lo primero que hace es ver las condiciones físicas, ver las condiciones de legalidad, les preguntan su nombre y empiezan a buscarlos en el sistema, para efecto de protegerlos, ver en qué calidad están en el país. Una vez definido eso, viene toda la atención psicológica de salud. Bueno, de entrada la salud y la psicológica son las principales, pero se dan a la par. En lo que estás protegiendo a la víctima, se están investigando los otros rubros. Como hay una excelente colaboración del Estado mexicano, obviamente no te hablo de otros países porque lo desconozco, con países, por ejemplo, con Centroamérica, inmediatamente hay comunicación con las embajadas. Y la embajada viene y le presta atención en este caso a su connacional. Si esta persona que es detenida, por ejemplo, esta víctima de delito de trata, tiene problema para regresar a su país, vamos a pensar que es un perseguido político. Obviamente el Estado mexicano tiene la obligación de darle el asilo y protegerlo. Vamos a pensar que es un perseguido por religión, el Estado mexicano tiene obligación de hacerlo. Y tiene obligación de hacerlo porque así se ha obligado, no solo en el protocolo de Palermo, sino en todos los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado. Se empieza a definir la persona, se empieza a establecer cuáles son sus necesidades y de manera específica cuando se trata de personas extranjeras,
inmediatamente hay que poner en comunicación al consulado o a la embajada para que él reciba todo el apoyo de su nación. Vamos a pensar, te estaba hablando de personas mexicanas, pero bueno, perdón, de personas en México, venezolanas, uruguayas y demás, pero vamos a pensar una persona de Rusia, que obviamente el lenguaje es el primer límite que él tiene, entonces inmediatamente tienen que traer un traductor para darle la atención. Insisto, tiene que haber muchos puentes de comunicación para que esto se pueda erradicar y realmente se pueda prevenir y realmente se pueda sancionar. Y obviamente restituir a la víctima de los derechos que fue afectada. Gracias a ti, Miguel. Buenas tardes. Evelyn, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. A mí me gustaría preguntarle sobre un caso particular en el que es el supuesto donde se publican anuncios, por ejemplo, de trabajo, donde las personas van por la misma necesidad de tener un trabajo y es publicidad que es engañosa. ¿Qué tipo de regulación existe en el Estado para este tipo de información? Hay una, se llama publicidad viciada o publicidad ilícita, donde precisamente se toma, de entrada los medios tienen que controlar mucho qué tipo de publicidad realizan, pero el Estado de Hidalgo tiene esta publicidad atractiva y engañosa, lo tiene que regular, y lo regula a través de los reglamentos. Cada municipio tiene su reglamento de espectáculos y por ahí se empieza a regular de esta manera. Está tipificada esta situación en el Código Penal del Estado de Hidalgo, que no haya una publicidad engañosa donde son muy atractivos los sueldos, donde el trabajo parece muy fácil y obviamente todos tenemos una necesidad de trabajar y una necesidad económica, pero ya también está regulado a efecto de que si es legítima y es auténtica y es veraz, pues excelente, pero también si es una situación que engaña a otra cosa, sea sancionada. Recordarás un caso muy particular que se dio con el periódico El Universal, donde se publicaba mucho la situación de venta de productos sexuales. También fue regulado y fue sancionado y el Estado mexicano logró que el periódico tuviera más cuidado en esa situación. Ok, muchas gracias. Gracias, Evelyn. Gracias a usted en casa que nos está siguiendo. Gracias al señor Gustavo Trujillo, que menciona que le ha parecido excelente el tema. Además, felicita a nuestra invitada por la brillante exposición del mismo. La señora Guadalupe Munguía de Actopan felicita a la invitada por el manejo del tema. Gracias. Y el señor Pedro Jesús Ruiz llama para felicitar a su servidor y a la producción, de igual forma, también a la invitada. Señor Pedro Jesús Ruiz, gracias por continuar con nosotros, ya le extrañábamos en esta producción. Gracias a todos en casa que nos siguen en este tema tan interesante, una brillante exposición el día de hoy de nuestra invitada. Y pues bien, continuando también aquí en el estudio con las preguntas de nuestros invitados. César, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Licenciada, yo le quisiera preguntar, conforme a su criterio como juez y como autoridad, en un caso específico, en el caso de que una persona esté siendo tratada sexualmente por un familiar, ¿cómo se tipificaría una sanción si es que la persona que está siendo abusada no quiere salir de esta situación? Caramba, es un tema tan delicado y sucede mucho y el miedo de la víctima es impresionante, porque precisamente el sujeto activo de eso se aprovecha, del miedo que tiene la víctima. Entonces, como inician todos los delitos, el niño, generalmente son menores, le cuenta al amigo, le cuenta al primo, y como el amigo, el primo, el tercero, pues realmente él no tiene el problema, lo cuenta generalmente a un adulto. Tratándose de asuntos de menores, por ejemplo, cuando son abusados sexualmente por algún familiar, los familiares, las madres, los padres, quien tenga cerca al niño, tiene que tener esa sensibilidad. Si el niño está presentando alguna conducta de temor, de llanto, de miedo, de zozobra, es una señal de alerta para cualquier cosa. Y ya después viene ahí un acercamiento. El Tribunal Superior de Justicia tiene mucho énfasis en este tipo de asuntos tan delicados. Lo más importante es que la víctima se atreva a compartirlo y después de ahí ya viene todo un tratamiento psicológico. Si la víctima no habla, si la víctima se limita, por consecuencia limita a todo un órgano jurisdiccional, a toda una procuración de justicia. Los tutores, los profesores, los padres tienen una función importante. Si un niño tiene una conducta rara,
hay que tener en cuidado por qué tiene una conducta rara, por qué ese niño es un problema, por qué ese niño pelea, por qué ese niño no trae tarea. Ese niño tiene un problema y ese niño es su manera de llamar la atención. En la mayoría de los asuntos que hemos tenido, sin que particularice ninguno, porque estaría yo infringiendo un deber de cuidado, la mayoría se da por la situación de las madres o de los tutores, cuando advierten una situación de abuso sexual o de violación. Gracias a ti, César. Pues bien, el tiempo en un programa, en una plática tan interesante como esta, desafortunadamente se nos ha ido. Toca el turno agradeciendo la invitación y sobre todo esta producción agradeciendo la participación de los alumnos de la Escuela Real Hidalgo. Toca el turno a la maestra Alejandra. Maestra, gracias por estar con nosotros y por haber compartido a sus alumnos el día de hoy con esta producción. Al contrario, jueces, muchas gracias a ustedes por abrir estos espacios de expresión para los jóvenes y con temas tan delicados, que estamos viviendo el día de hoy, y agradecerles la invitación. Y antes de irnos, para la sociedad en general, alguien que se esté dando, el vecino, el pariente, que se esté dando cuenta de este tipo de delitos que se están cometiendo, ¿a qué autoridad tienen que acudir para denunciar este tipo de situaciones? Y gracias nuevamente. Gracias, maestra. Ante la gente del Ministerio Público, es la encargada de iniciar la investigación y darle el trámite pertinente. No tiene caso que lleguen a un juzgado. Posiblemente el juez lo que hará es canalizarlo a una mesa de investigación, pero como todos los delitos, tiene que iniciar en una agencia del Ministerio Público. Si estamos en una comunidad, con el juez conciliador, y si no, pues con el presidente, con el secretario municipal, a efecto de que lo canalicen. Pero el camino es el mismo, la agencia del Ministerio Público. Gracias a nuestros invitados en el estudio, sobre todo jueza Janet Montiel Mendoza, jueza segundo penal de Tula de Allende Hidalgo. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Amigo, te agradezco la invitación y pues espero haber sido clara y no haber divagado mucho, y pues estoy a sus órdenes con mucho gusto. Gracias, esperamos tenerte nuevamente por aquí. Gracias. Sobre todo gracias a usted que nos acompañó en una emisión más de Hablando de Derecho. Lo espero el próximo lunes a las 6 de la tarde. Se despide de usted su servidor y amigo Luis Carlos Gutiérrez Espinosa, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.